Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La Asociación de Mujeres con Cáncer, AMAMA, denunció ayer que había mamografías o ecografías que estaban desapareciendo de las plataformas que utiliza el Servicio Andaluz de Salud. En plena polémica por los cribados, AMAMA acudió a la Fiscalía para advertir de que había pruebas que desaparecían o que se estaban haciendo cambios en algunas de ellas. Lo denunció su presidenta, Ángela Claverol, que ayer estuvo en Hora 14. Es gravísimo, porque para presentar una denuncia de afectadas de cribado, lo primero que se le pide a la mujer es la mamografía del cribado y en su caso para poder seguir si desarrolló cáncer o no, y luego se le pide evidentemente todas las pruebas médicas que tiene en su poder para poder demostrar esto, porque nosotras venimos 2 semanas observando mujeres que llegan aquí diciendo yo tenía mi mamografía y ya no está. Al conocerse los primeros casos, cuando la SER empezó a contar que había mujeres que no eran advertidas de que sus pruebas eran sospechosas, la entonces consejera de Salud lo dijo en este programa, que se estaba manipulando. Ayer, cuando AMAMA hizo esta denuncia, que había pruebas que desaparecían, el nuevo consejero de Salud, que es también consejero de la Presidencia y mano derecha de Juanma Moreno, acusó a esta asociación de mujeres de estar mintiendo. Desde el cariño, desde la mayor cercanía y solidaridad, les digo a la Asociación de Mujeres de Sevilla, la Asociación de Mujeres mastectomizadas de Sevilla, que por favor deje de lanzar infundios y que deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud. Bueno, pues solo horas después de haber dicho que esto eran infundios, el Servicio Andaluz de Salud admitió que había problemas con las pruebas. Dijo que se trataba de una incidencia puramente técnica, que no supone el borrado ni la pérdida de las pruebas, pero que había tanta gente tratando de consultar información que la aplicación impedía acceder a imágenes o a informes temporalmente. La realidad, por tanto, es que la Junta acababa confirmando que hay mujeres que han intentado acceder a sus pruebas y que no han podido. Y ahora, poco antes de las 8 de la mañana, la Junta acaba de asegurar que el sistema se ha restablecido y que ya se pueden consultar las pruebas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Primero dijeron que era un infundio de las mujeres de AMAMA y luego acabaron reconociendo los problemas con el acceso a esas pruebas. El caso es que esto que la Junta empezó diciendo que era un problema puntual tiene ya avisos de problema general que el Gobierno andaluz trata de contener con nuevos ceses, aunque la polémica va creciendo día a día. El jefe de contenidos de la cadena SER en Andalucía es Diego Suárez. Diego, buenos días. Buenos días, Ángels. Diego, con este nuevo episodio que vivimos ayer, Juanma Moreno afronta esta tarde ese pleno monográfico que va a celebrar el Parlamento andaluz por el escándalo de los cribados. Sí, pleno monográfico sobre sanidad en el que no comparece el presidente, lo hará su nuevo consejero de Sanidad, el cuarto desde que gobierna. Moreno ha pasado de hablar de un error puntual en los cribados focalizado en el Hospital Virgen del Rocío a admitir que hay un fallo estructural en la sanidad pública andaluza. El problema ya no es un problema de recursos ni de profesionales. ¿Dónde está el problema? Pues el problema es más profundo, el problema es más estructural. A día de hoy seguimos sin saber, Ángels, la causa real de los fallos y su magnitud. Moreno habla de opacidad en la comunicación y por eso han caído ya la consejera y 2 altos cargos del hospital sevillano. Moreno anuncia 1.200 médicos más, pero reconoce que ahora mismo es casi imposible contratarlos. El gobierno andaluz ve como la vía de agua en la sanidad pública se abre a cada día que pasa y ya empieza a tener coste electoral. A 8 meses de las elecciones, a falta aún del recorrido judicial que tengan todas estas denuncias. La tesitura de Moreno ahora es si afrontar el problema sin mirar esos meses que faltan para las elecciones o intentar perimetrar el incendio para ralentizar el desgaste. De momento parece optar por lo segundo, pese a que el fuego avanza. Diego, seguimos en el abierto. Gracias. Hasta luego. El Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades que le informen de cuáles son los programas que tienen para detectar casos de cáncer, pero las autonomías del PP se están negando a hacerlo con el argumento de que esto es su competencia y que el gobierno lo que quiere, dicen, es manosear sus datos. La última comunidad que se ha negado es la de Galicia. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángels. Ocurre que la Asociación Española contra el Cáncer lo que está denunciando es precisamente eso, que faltan datos. Sí, lleva años denunciando la falta de un mapa sobre la situación de los cribados del cáncer en España y pidiendo la publicación de los datos. Es una estadística esencial, dice, para proteger a la población y corregir las inequidades que existen.
pero no le han hecho ni caso. Isabel Orbe es la directora general. Falta de datos públicos, falta de datos accesibles, falta de datos comparables y falta de datos actualizados. La asociación exige consenso y compromiso a todos los políticos sobre los datos del cáncer en un momento de máximo enfrentamiento entre Sanidad y las comunidades autónomas del PP, que se niegan a facilitar esa información al Ministerio en una operación coordinada, porque las cartas que están enviando los consejeros son muy similares, utilizan los mismos argumentos, aunque Madrid y Valencia, eso sí, son las más duras. El Gobierno cree que no quieren dar los datos de los cribados porque son malos. Mariola, gracias. Hasta luego. En Valencia, un grupo de operarios encontró ayer en Manises los restos de una persona que todo apunta que es una de las 3 personas todavía desaparecidas por la Dana. El cuerpo estaba momificado y cerca del cauce del río Turia. A falta de los estudios genéticos, a falta de que lo confirmen, se trataría del hombre de 56 años que desapareció junto a su hija en la localidad de Pedralba. El miércoles que viene se cumplirá un año de la tragedia y además de la polémica por si va a estar o no Carlos Mazón en el funeral de Estado, está la polémica por qué ha pasado con los 12 millones que la Generalitat Valenciana recaudó para ayudar a los afectados. Recuerden que en los días siguientes a la Dana abrieron una cuenta, pidieron de hecho a los ciudadanos de toda España que enviasen dinero y el gobierno valenciano llegó a recaudar esos 12 millones, pero esto lo adelantó el diario.es, no se sabe a qué los han destinado. Ayer la portavoz de la Generalitat aclaró el destino de 3 de esos millones, pero seguimos sin saber qué ha pasado con los 9 restantes. Valenciana Talents, buen día. Buen día. La portavoz del Consell, Susana Camarero, revelaba ayer a preguntas de los periodistas que casi 4 millones han sido destinados a ayudas a las familias, permitiendo ampliar la partida prevista por su propia Consellería de Servicios Sociales, familias numerosas, de acogida, monoparentales, además de las que tienen menores con discapacidad a su cargo. El resto, hasta llegar a los 12,3 millones, se destinarán a más ayudas sociales, en las que todavía se está trabajando. El resto, hasta los 12,3 millones de euros, van a aplicarse a futuras ayudas sociales en las que estamos trabajando, que forman parte de las ayudas reconocidas y recogidas en el Plan Endavant y que va a irse activando en las semanas sucesivas, entre otras, por ejemplo, para suministros para personas vulnerables. Camarero afirma que entonces se publicará un informe en la web con el destino de hasta el último céntimo y se muestra convencida de que los donantes estarán de acuerdo con que se destine a las familias que recibirán unos 1.000 euros. Camarero, que salió también ayer a justificar por qué el PP ha aprobado con Vox, allí en Valencia, la propuesta de hacer listas separadas para saber cuánta sangre donan las personas migrantes y cuánta lo que ellos llaman la población nacional o cuánto dinero reciben en ayudas. Todo lo que sea mejorar la información que se tiene con datos complementarios pueden beneficiar las respuestas que demos a las políticas que se hagan en cuanto a la migración. Respondió la portavoz del Gobierno. Estas listas se hacen con un objetivo claro y concreto: señalar, estigmatizar y criminalizar a los migrantes. Por eso yo no les llamaría listas separadas, yo les llamaría las listas del odio. La Fiscalía atribuye a la exmilitante socialista Leire Díez el papel de líder en lo que llama plan delictivo para desacreditar a la UCO, que estaba investigando al entorno de Pedro Sánchez. La investigación describe el encuentro que tuvo esta militante, conocida como la Fontanera de Ferraz, con el fiscal Ignacio Estampa. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. El juez considera que Leire Díez lidera una actuación delictiva continuada y coordinada, entre otros, con el empresario Javier Pérez Dolcet para conseguir información sensible de la UCO y anticorrupción que sirva para tumbar sus investigaciones. Lo dice uno de los autos del sumario del caso, en el que Fiscalía señala que ella usaba las altas instituciones del Estado como tarjeta de visita. Es lo que habría hecho con el fiscal Ignacio Estampa, que acudió a un encuentro con ella y con Pérez Dolcet pensando que se vería con Santos Cerdán. Según su relato, Leire Díez se identificó como la persona que ha puesto el PSOE y Dolcet le dijo que Pedro Sánchez había dado órdenes de limpiar, caiga quien caiga. Y por limpiar se referían a que querían datos contra el fiscal jefe de anticorrupción. A otro fiscal, José Grinda, se le pidió lo mismo, aunque por carta y con un intermediario. A cambio, ambos recibirían un destino mejor. Díaz y Pérez Dolcet declaran por estos hechos el 11 de noviembre. Sobre los pagos en efectivo, saben que el Supremo investiga los pagos a Ábalos porque no concuerdan y que ha citado a una empleada de Ferraz y al exgerente para que declaren sobre los sobres con dinero que entregaban al exministro. El País recupera esta mañana una declaración que, con motivo de una denuncia anterior, ya hicieron antes ellos dos en el tribunal y explicaron allí que adjuntaban documentos para justificar los gastos. Y una vez comprobaban que esos gastos estaban justificados, era cuando los pagaban normalmente en esos sobres en efectivo. Esto que escucharán es el testimonio de Mariano Moreno, el exgerente. Realmente era siempre una vez justificado el gasto.
y en ese momento o se procedía a pagar por caja o se procedía a pagar por transferencia bancaria. Esto se dijo en el juzgado por una querella que presentó Ábalos contra una periodista y que fue archivada. Ayer en el Senado lo acordó la mesa, que todas las retribuciones a senadores y funcionarios se van a hacer desde ahora con transferencia a su cuenta bancaria. Las dietas, por tanto, ya no se pagarán en metálico. Y fue allí en el Senado donde un lapsus de Yolanda Díaz animó así a los parlamentarios del PP. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Gobierno de corrupción, ese es el lapsus. Veremos si ese ambiente se traslada esta mañana al Congreso, donde a las 9 empieza la sesión de control a la que el Gobierno llega con tensión creciente entre el PSOE y Sumar a cuenta de la vivienda. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bueno, hasta el punto de que Sumar, socio de Gobierno, llega a pedir la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez. Sí, Sumar ha puesto en el punto de mira a la ministra de Vivienda. La acusan de inacción tras ignorar sus últimas propuestas, y tampoco ha gustado la polémica campaña del Ministerio que ironiza con 3 ancianos compartiendo piso. Los socialistas minimizan las críticas, pero no ocultan su malestar. Bueno, es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos y que... Esto decía ayer la propia Isabel Rodríguez, llamar la atención. En privado, fuentes del ala socialista del Gobierno creen que Sumar intenta sacar la cabeza por el momento difícil que atraviesan, aunque la vivienda lleva enfrentando a los socios ya desde la legislatura pasada. Ahora discrepan en concreto sobre la petición de Sumar de congelar por decreto los alquileres, pero el PSOE avisa de que esta medida puede ser inconstitucional porque es competencia autonómica. Ana, gracias. A vosotros. Sobre vivienda, anoche murió en el hospital el hombre de 80 años que se disparó cuando le desalojaron de su casa. Sucedió en Torremolinos, Málaga, Nieves Egea. Este hombre de origen alemán llevaba 27 años viviendo en ese piso de Torremolinos. La casa había salido a subasta porque el octogenario había tenido problemas para pagarle al banco. El plazo legal para que abandonara su domicilio se cumplía ayer, cuando llegó la comitiva judicial con un cerrajero y los abogados del propietario de la casa para ejecutar el lanzamiento y tocaron el timbre. El hombre, que estaba en el interior, intentó suicidarse disparándose en la cabeza con una pistola. Fue trasladado al hospital todavía vivo, pero finalmente falleció allí. Y van a subir un poco las temperaturas en un miércoles de lluvia en Galicia, Jordi. En Galicia lloverá de manera intermitente pero con intensidad, también en el sur de Asturias y norte de Castilla y León. Más sol que nubes en el resto del país, máximas de hasta 30 grados en Andalucía y el Mediterráneo, y a partir de esta tarde, pero sobre todo mañana, mucho cuidado con el viento, soplará fuerte o muy fuerte en todo el país. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Seguir creyendo en el mundo multilateral no es una muestra de idealismo wilsoniano, sino ante todo un ejercicio de pragmatismo, porque cualquier alternativa sencillamente es peor. Peor para el conjunto de la comunidad internacional, para la construcción de la Europa unida, que se levanta sobre esas mismas ideas y sufriría enormemente en un mundo gobernado por las ideas contrarias. Es el rey Felipe VI ayer en el World in Progress, el foro que ha organizado el Grupo Prisa en Barcelona y que ha reunido a líderes, pensadores y expertos para analizar cuáles son los retos globales ahora mismo. De ahí el interés en esta defensa que hizo el rey sobre la importancia de defender el orden multilateral y también su llamamiento a cuidar la educación porque de ella depende, dijo, la calidad de la democracia. Entre las voces que escuchamos ayer en el World in Progress estuvo también el comisionado de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, que estuvo con Aymar y describió en Hora 25 cómo está la gente que ha trabajado en Gaza sobre el terreno. Miembros de nuestra organización que al trabajar simplemente se desmayaban de hambre, es decir, como el resto de la población, también se encuentran en estado de shock. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se va a reunir hoy con Netanyahu. La entrega de los 13 cuerpos de rehenes israelíes que faltan es la clave para empezar la segunda fase del plan de paz. La foto que viene esta mañana en muchas portadas de la prensa internacional es la de Nicolás Sarkozy, cuya entrada en prisión contamos ayer aquí en directo, aunque los titulares a esta hora se los lleva la cumbre que iban a celebrar en Budapest, en suelo europeo, Donald Trump y Vladimir Putin, para hablar del final de la guerra de Ucrania, pero resulta que al final esa cumbre no la van a celebrar, o no al menos por ahora. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Mientras ha vuelto a ser una noche de ataques contra Ucrania, lo que Trump ha dicho esta madrugada es que él no va a perder el tiempo y que si no hay visos de que pueda haber acuerdo, no va a hacer el viaje para verse con Putin. En realidad le han hecho una cobra diplomática de campeonato. No es la primera que le hace Putin, pero esta quizás ha dañado el ego de Trump porque frena su ímpetu pacifista. 5 días separan el anuncio de la reunión
Cuando Trump la daba por hecha en cuestión de 2 semanas, decía muy rápido, del baño de realismo que se ha llevado al constatar que el Kremlin no tiene ninguna intención de parar si no es respondiendo a todas sus demandas. Y admite en público que no quiere malgastar su tiempo. ¿Cómo responderá a este revés? Es todavía una incógnita. Puede usar la carta de los misiles Tomahawk para presionar a Moscú, pero eso le pondría todavía más en contra de Putin, que una vez más ha demostrado su poder de influencia sobre el líder norteamericano, con el que ha vuelto a jugar a placer. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La central nuclear de Almaraz va a pedir la semana que viene que se prorrogue la vida de esta instalación, que ya trabaja con la hipótesis de que no van a cerrar en 2027, Adela Molina. Las 3 eléctricas propietarias de Almaraz trabajan ya para pedir al Gobierno la prórroga de funcionamiento de la central, previsiblemente hasta 2030. Fuentes Iberdrola, que tiene el 53% de la planta y es la principal impulsora de la extensión, señalaron ayer que la intención es hacerlo antes de entregar la documentación sobre el cierre que deben hacer al Consejo de Seguridad Nuclear y que tiene como fecha límite el 1 de noviembre. Es decir, que la petición de mantener abierta Almaraz llegaría como tarde a finales de la semana que viene. La solicitud de prórroga debe ser aprobada por los consejos de administración de las 3 empresas y ratificada por la comunidad de bienes que gestiona la central. Las compañías no aclaran si esa petición irá acompañada de la exigencia de rebajas fiscales que han venido reclamando para que la central sea rentable. Y la Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar hoy el préstamo de 34,5 millones de euros para la Complutense, la universidad más grande de España. La comunidad educativa asegura que esto va a ser solo un parche. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.